Listo. Listo, ahí me están viendo, ¿cierto que sí? Primero, sí. Y el Sí, sonido también me escuchan bien. Sí. muy Listo. bien. Bueno, profesor, primero que nada, muy buenos días. Mi nombre es Joan Jiménez, docente de la institución educativa Sol de Oriente. Y primero les queremos pues agradecer en nombre de mi compañera Lina y yo, pues decirles que muchas gracias pues, por abrir este espacio y por ser partícipes de este proceso. Este proceso es de acuerdo a la maestría que nosotros estamos realizando, maestría en ciencias, innovación en educación, y nuestro objetivo es realizar un taller de apropiación de herramientas TIC para los maestros de básica primaria. En este momento, nosotros de pronto se preguntarán por qué ustedes y de pronto no otros profes. Nosotros estamos haciendo una prueba piloto. Esa prueba piloto consiste en tener un representante por cada grupo, por cada conjunto de grados, perdón. Entonces, tenemos un representante de primero a quinto de primaria. Listo. Seguido de esto, les voy a contar más o menos cómo va a ser pues el día de hoy. Primero sería pues lo de la bienvenida. De ahí vamos a seguir con la presentación, que primero es la presentación por parte de mi persona y luego seguiría mi compañera Lina Marcela Gómez. Y de ahí vamos a hablar sobre la presentación del curso, que serían la parte de los objetivos. Lina luego les va a explicar la metodología, les va a dar un breve con un breve recorrido por el curso, diciéndoles cómo van a ser los módulos que vamos a hacer durante esos módulos. Y por último sería la parte de la certificación, que se les va a contar cómo nos vamos a certificar y cómo va a ser pues este certificado. Seguido de esto, nuestra profesora, que es la asesora del trabajo de grado de nosotros, Elisenia, nos va a dar una pequeña charla acerca de los derechos de autor y licenciamiento de obra. Y al final abrimos un espacio para las dudas o algunas inquietudes que ustedes puedan tener durante este proceso. Listo. Nosotros este trabajo lo tenemos ligado a un documento llamado Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente, que salió por allá en el año 2003 y nos habla de unas competencias que tenemos que tener nosotros como maestros para fortalecer y para contribuir a nuestras prácticas de enseñanza. Entonces, básicamente en el curso vamos a apuntar a estas competencias y a tratar de fortalecerlas para mejorar pues nuestras prácticas como docentes. Bueno, Bueno, el objetivo, señora, bueno, Lina. dentro de los objetivos tenemos contribuir al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de los maestros de básica primaria de ambas instituciones en torno al uso y apropiación de las TIC. Lo que buscamos principalmente es que nosotros logremos trascender el uso, que no se nos quede solamente como en conocer la herramienta, en aplicarla, sino que siempre tengamos una intencionalidad para llevarla al aula y que esto contribuya pues como a nuestros procesos de enseñanza, a mejorarlos, a fortalecerlos y a que sean un verdadero apoyo. Vamos entonces a recorrer diferentes módulos en donde se nos va a pedir una planeación, que eso ahorita lo vamos a ver. Y esa planeación va a ir acompañada, obligada a unas herramientas que nos van a servir para desarrollar los diferentes contenidos o temas. Entonces, esta metodología será virtual. Vamos a estar alojados en la plataforma Moodle de la institución educativa Juan María Céspedes. El taller está propuesto para que dure 60 horas. Cada uno de ustedes podrá ir ingresando al taller y desarrollarlo de manera a medida que vayan teniendo el tiempo. Pero las actividades se encuentran ligadas a una calificación y unas rúbricas que tenemos alojadas dentro de la plataforma, que también en un momento se las voy a enseñar. Entonces, este es el curso, el taller. Inicialmente van a estar pues como en la presentación del taller, que es esta pestaña. Aquí se encuentra la información y los objetivos de los cuales les acabo de mencionar. Está el contenido de de cada módulo. Luego, en la parte de los encuentros sincrónicos, dando clic sobre la imagen, podrán acceder a este espacio.
Inicialmente se los compartimos pues como a través del chat porque no tenían la ruta de ingreso, pero también se les hizo llegar a todos como por dónde ingresan. Entonces, la idea es que siempre que vayamos a tener un encuentro, entren por esta parte. Luego está la pestaña de generalidades. Aquí se encuentra como la información, el grueso de nuestro taller, las competencias a las que les vamos a apuntar a fortalecer. Nuevamente está la parte de la metodología, que es un taller virtual, y la información importante. Aquí se encuentra entonces la rúbrica de evaluación, algunos términos que son importantes que ustedes conozcan, la programación de la entrega de las actividades. Este taller inicia hoy 5 de agosto y está propuesto para finalizar más o menos el 8 de septiembre. Entonces, por cada uno de los módulos tendrían una semana para su desarrollo. En ruta de aprendizaje es importante que la lean porque aquí se les da el paso a paso para que ingresen a cada una de las actividades, para que sepan qué se van a encontrar en cada espacio y qué es lo que deben hacer. Entonces está todo muy explicado, es de fácil entendimiento, además están las guías para participación en el foro y para la planeación, que es la que vamos a desarrollar. En la parte de foros, entonces hay un foro que permanecerá abierto todo el tiempo. Esta es la rúbrica con la que les vamos a evaluar la participación dentro del foro. Luego está el foro de inquietudes. Este foro permanecerá abierto durante todo el taller, durante todo el desarrollo. El foro de debate es un foro calificable que se va a basar en estas 3 preguntas. Entonces la idea es que las lean antes de realizar sus participaciones. Cuando respondan ese foro y sea calificado por nosotros, entonces se les abrirá el módulo 1, que es el que se encuentra ligado a la charla que tendremos hoy con la profesora Elisenia sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Tiene todo el material de estudio y en la parte de abajo se encuentra la actividad que deben presentar más dónde deben entregarla. Lo mismo sucede con cada uno de los módulos. La idea es que ustedes vayan explorando. Entonces, estaría como material, o sea, como calificables, el foro, el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Los otros módulos son de información, son para que ustedes accedan a diferentes recursos que hemos propuesto para ustedes. Dentro de la biblioteca hay diferentes herramientas, unas de uso general que pueden adaptar a cada una de las asignaturas o están algunas otras separadas por áreas. No sé si hasta este punto tengan alguna duda, no sé si de pronto tengan algún comentario. Bueno, parece que no. Listo. Entonces voy a dejar de presentar para que la profe Elisenia inicie entonces con su presentación. Mientras ella lo organiza, yo también quiero contarles que realmente me siento muy agradecida con todos ustedes, tanto los compañeros del Colegio Sol de Oriente como los de mi institución, porque entendemos que en este tiempo pues es difícil sacar un tiempito y dedicarlo para estos temas, pero realmente preparamos el material de tal forma que sea un aporte valioso para todos ustedes. Bueno, buenos días. Quiero preguntarles si están viendo en este momento mi pantalla. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces, mi nombre es María Elisenia Monsalve Upegui. Hago parte de la maestría que están estudiando Lina y Johan en calidad de profesores en el Instituto Tecnológico Metropolitano, perdón. Y me da mucho gusto acompañar este proceso porque más que ver a Lina y a Johan como mis estudiantes, también los veo como unos colegas muy preocupados y muy interesados en que como maestros tengamos la posibilidad de entender que hablar de tecnología es no solo hablar de instrumentos o hablar de herramientas, ¿cierto? Porque antes que la tecnología está la pedagogía y está la didáctica y está la reflexión por la práctica y por lo que hacemos con la pedagogía, con la tecnología.
mirar esa relación de frente es muy importante, y máxime en estos momentos que creo que a todos nos tocó irnos a la educación remota, educación en casa, con unas características y unos asuntos que no contábamos, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar en el marco de esa educación remota y de esa educación que a veces estamos haciendo apoyados con tecnologías o educación virtual. Es muy importante hablar de un tema que a veces no lo pensamos, y son los derechos de autor. Y en ese orden de ideas, pues yo quisiera como qué reflexiones de pronto les ha suscitado a ustedes en el marco de esta contingencia pensarse el uso de recursos o los derechos de autor en los recursos que utilizan. Yo tuve la oportunidad de entrar a la página de la institución Juan María Céspedes y yo veía muchos recursos de imagen y me preguntaba, me hacía esta pregunta: ¿qué piensan ustedes? ¿Pueden participar eh, conversando al respecto de esto para luego dar inicio? ¿Se han pensado en los derechos de autor de esas imágenes que están allí subidas, o de, no sé, PDFs, etcétera? ¿Quién quiere participar? Hola. Sí, buenos días. Yo pienso que muchas veces tomamos material de la nube o de alguna red sin pensar. Sin pensarlo, ¿cierto? Gracias, profe Jimena. Miren que uno va navegando internet y uno encuentra imágenes, encuentra audios, encuentra documentos PDF, encuentra documentos en Word, y uno dice, ay, esto me sirve, lo voy a poner en mi curso que está alojado en la plataforma Moodle de la institución educativa Juan María Céspedes. Nos hemos preguntado que así ese Moodle sea de uso privado, en Google, cuando uno busca, aparece una ruta que me va a llevar a la página de la institución Juan María Céspedes. Me va a decir, yo soy la dueña de la imagen, y yo mismo le voy a escribir al profe Lubín y le voy a decir, profe Lubín, imagínese que esta imagen yo la tomé y la están usando sus profesores sin pedirme permiso. Ahí empiezan los asuntos legales, y uno a veces piensa que no, que eso no tiene implicaciones. En Colombia, yo voy a empezar hablando de la legislación porque es bien importante. Esto no es nuevo, la ley de derechos de autor. La ley de derechos de autor es del 1982 y fue modificada ahorita en el 2018 por la ley 1915 y demás convenios internacionales. Colombia está inscrita en la Convención de Roma sobre protección de derechos de artistas, intérpretes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión, etcétera. Entonces tenemos un marco internacional que nos cobija, ¿cierto? Y la idea de los derechos de autor es que esto sea una figura jurídica que protege esos derechos, no solo de artistas, sino de cualquier persona que haya plasmado una obra, ¿cierto? Pero además le da una garantía de explotación de su obra por un tiempo determinado que enseguida les voy a contar, ¿cierto? Entonces, la protección del derecho de autor recae sobre todas las obras literarias, artísticas, cualquiera que sea su género. Miren, yo les cuento, si ustedes grabaran un audio, no sé, por ejemplo, que la profesora Jimena escriba un cuentecito muy bonito, le salió de su autoría, la profesora Jimena lo graba y lo publica en alguna plataforma, en algún repositorio de audios. La profesora tiene los derechos sobre ese audio, ¿cierto? Así no los haya declarado, ¿sí? Ya los ha fijado. Fijado es que ya los publicó, ya lo publicó, ya está en un lugar. Esa persona que tome, yo encuentro el audio de la profe Jimena y me pareció un audio muy bonito, un cuento muy reflexivo, lo llevo a trabajar a mi colegio. Si yo lo llevo en una USB, yo no tendría problema, porque no lo estoy reproduciendo a gran escala, ¿cierto? Pero si yo cojo ese audio y lo pongo a circular por toda la red, y un día la profe Jimena se encuentra el audio y dice, María Licenia, me muero de la pena contigo, pero yo grabé ese audio, no me pediste permiso, ¿cierto?
Y hay miles de demandas aquí en Colombia a jóvenes de universidades, a universidades públicas, a instituciones educativas por el uso inadecuado de material que encontramos en la red, ¿sí? En esta ley 23 se protegen, puse como en el marco de lo que nosotros nos movemos, están protegidos por derechos de autor, libros, folletos, impresos, epistolarios, un cuaderno de poemas. Hay profes y hay estudiantes que escriben poemas, que escriben canciones, que escriben cuentos, y esos cuadernos per se ya tienen derecho de autor, ¿sí? Ahora, un niño dibuja, bien bonito. Puede que el niño no le diga a usted, profe, es que eso es mío, yo lo dibujé, pero puede que la familia sí sepa el tema del valor del derecho de autor. Le dice, profesor, usted está usando el dibujo de mi hijo sin los permisos. Por eso también cuando usamos imágenes de los niños tenemos que hacer un consentimiento informado con los padres, no solo por ley de infancia y adolescencia, sino porque los papás luego ven en la valla que pone el municipio de Medellín con la carita de los niños del día de buen comienzo, y el papá de Pepito hace una acción legal porque dice, a mí no me pidieron permiso para usar la imagen de mi hijo en esta valla. Entonces, todo en las instituciones de educación, miren que todo tiene unos permisos, unos consentimientos informados. Por eso hay que decirle a los papás, ¿usted está de acuerdo con que utilicemos la imagen de su hijo para? Y él dice sí o no, y está en toda la libertad, ¿cierto? Hay otras, las colecciones de obras, antologías, compilaciones, bases de datos de toda clase. Hay profesores de tecnología e informática que son muy pilos en hacer bases de datos sobre temas particulares y pueden tener esta protección, ¿cierto? Creaciones intelectuales sin perjuicios de derecho de autor que subsistan, ¿cierto? Otras obras, obras dramáticas, musicales, coreografías, composiciones musicales con o sin letra, obras cinematográficas y cualquier otra obra audiovisual. Nosotros somos muy dados vamos por el centro de Medellín y hay un muchacho que vende CDs de películas. Y lo primero que hacemos es comprarle la película. Entonces estamos haciendo, primero, un apoyo a la ilegalidad. Segundo, estamos dejando pobre al artista que se gastó toda su vida haciendo la película y no vamos y la vemos en cine, pero vamos y la compramos en la Oriental, ¿cierto? Entonces estamos desconociendo que el otro también hizo ese esfuerzo y que vive y come de ese producto que está circulando, ¿cierto? Obras protegidas, también las esculturas. No sé si se han dado cuenta, bueno, todos nos damos cuenta aquí en Parque Bolívar, Fernando Botero ha puesto sus esculturas como una manera de embellecer la ciudad, de hacer cultura, de hacer arte, pero a cualquier fulano delincuente le ha dado por ponerle una bomba a un pájaro que había en el Parque San Antonio, y allí esta obra sufrió, ¿cierto? Sufrió y él volvió y la restauró. Pero entonces, en esto de los derechos de autor, hay una protección especial a ese tipo de obras y es que no sean vulneradas, ¿cierto? Ni violentadas. Y acá eso pasa, acá y en cualquier país, porque no estamos exentos de violencia. Entonces, el Fernando Botero lo que hizo fue, bueno, yo le voy a volver a donar como generosamente esta obra a la ciudad, pero él hubiera podido instaurar una acción legal contra el Estado por no protección de esa obra, ¿cierto? Otro tipo de obras, miren, los planos, las maquetas, las ilustraciones, manuales, gráficas, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía en general y a la ciencia, ¿cierto? Los profes de sociales que hacen mapas con convenciones o los diseñadores gráficos o incluso los niños que están haciendo ilustración manual y la ponen sus cositas en algún lugar y alguien accede y le roba sus cuadernos y le roba sus bocetos, él habrá perdido su obra, pero él tiene los derechos de autor y tendrá que demostrarlo. Por eso es muy importante que las obras cumplan con unos asuntos particulares que los veremos ahorita, que es la originalidad y la fijación. Los derechos de autor otorgan unas características y son derechos personales, derechos morales, de atribución y de integridad.
Y el de integridad era lo que les decía, por ejemplo, que le pasó a la obra de Fernando Botero, ¿cierto? Los derechos personales son derechos exclusivos para explotar económicamente una producción. Los derechos patrimoniales y el derecho a realizar, autorizar o prohibir la reproducción, la distribución, la adaptación, la comunicación pública, representación y exhibición de una obra, ¿cierto? Y eso lo vemos cuando nosotros compramos un libro, nosotros creemos que compramos el libro y ya ese libro es nuestro y tenemos todos los derechos sobre él y hacemos con él lo que queramos, ¿cierto? Eso no es verdad, porque ese libro tiene por allá en la primera hoja, en el anverso, tiene una notica que dice que los derechos de autor están prohibidos estrictamente, que no se puede reproducir, etcétera. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Entonces nos tenemos que preguntar siempre que hagamos uso de un material, si es lícito reproducirlo, si es lícito distribuirlo, si se puede adaptar, si se puede representar y exhibir. Y en ese tema de exhibir, cuando compramos la película en la Oriental, pues sí la llevamos al colegio, se la ponemos a los estudiantes, aparte de haber hecho un acto ilícito que es la compra ilegal, entonces vamos y la hacemos pública en otros lugares, que no debería ocurrir, ¿cierto? Cuando uno compra la película, la compra para uno, pero ya cuando empieza a reproducirla a escala, o me voy y pido el permiso y la reproduzco en el Parque de los Deseos. Grave problema, porque me puedo encontrar allá al autor de la obra y dice, pero ¿cómo así? Porque están presentando en esta ciudad, en este parque, mi película, si todavía no está en distribución eh, solamente, o no ha llegado ni al cine, pero ya está allí en la Oriental y ya la estamos reproduciendo, ¿cierto? En la ciudad de Medellín, incluso en el teatro Lido, Lido no, que queda por el Parque Bolívar, hay una hemeroteca de recursos audiovisuales. Cuando uno va a presentar en la ciudad una película, nosotros hacíamos un trabajo con niños en muchas instituciones de la ciudad, entonces teníamos que ir allá, prestar la película y ellos le pedían a la Secretaría de Cultura los permisos para reproducir esa película en los parques bibliotecas, ¿cierto? Entonces uno puede hacer una reproducción literal de una copia en el sentido literal, pero yo digitalizo mis libros y Lina y Johan lo saben. Y yo les digo, voy a mandarles estos libros, pero por favor no los distribuyan a gran escala que después me van a ir a visitar al Buen Pastor, ¿cierto? Porque estoy haciendo una copia con fines educativos y circula a personas muy, pues, estudiantes, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, pero si yo tuviera un repositorio de todos los libros que escaneo en la red, yo estuviera presa hace rato. Y ahí a nosotros nos cobija también la decisión andina 351, que le ha dado como la potestad a las universidades y a las instituciones educativas de reproducir los capítulos de libros, no libros completos. Entonces, por eso, gracias a eso, tenemos en las universidades unas fotocopiadoras. Pero esas fotocopiadoras ya tienen que haber pagado por los derechos reprográficos de esa obra, ¿cierto? Habrán pagado unos impuestos. Entonces, no es cierto que todo es gratis, no es cierto que todo lo podemos usar desmedidamente. Y aquí les muestro un ejemplo del texto de Gabriel García Márquez de Memorias de mis putas tristes. Cuando ese libro llegó a las bibliotecas y no lo podíamos prestar, ¿cierto? Y decían, queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento comprendidos la reprografía, o sea, la fotocopia, y el tratamiento de información y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Entonces uno iba a la biblioteca de la universidad y no le prestaban la obra sino para leerla dentro de la biblioteca. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una consulta con la Fundación Carisma a través de la abogada Catalina Botero y ella le ha escrito directamente a Gabriel García en tiempos de vida y él respondió que él no había quitado esos permisos, pero ¿qué pasa? Las editoriales sí, y resulta que la editorial Grupo
Random House Mandadori, que es una editorial española, dijo no se hace, ¿cierto? Y él en una carta mandó a la editorial y tuvieron que autorizar los permisos a bibliotecas. Luego pues lo compramos en la Bastilla, los que en esa época no teníamos muchos recursos para ir a comprar la original, apoyamos la piratería, que no es lo debido, no es lo correcto, pero de ese nivel es el tema de las editoriales. Entonces, cada que uno compra un libro, allá dice la gran C, y la gran C es copyright. Yo puedo adaptar una obra también y una fotografía siempre y cuando el autor de esa obra me conceda los permisos o cuando la obra ya sea de dominio público, que ya les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, es una fotografía de una conocida y le dijimos, bueno, déjenos adaptar esto para hacer un ejemplo. Miren que es el mismo paisaje, pero la una con la humana y sus perros y la otra solita, ¿cierto? Entonces sí se puede adaptar si tenemos los permisos. Se puede exponer las obras, pinturas y esculturas. Miren que los museos hacen este tipo de exposiciones, pero ellos ya han hecho un pacto con los dueños de las obras sobre los derechos de autor que tienen. O cuando un artista también es nuevo y quiere mostrar su obra y apenas está empezando, entonces también le cede derechos de autor a los museos para que expongan sus obras. Y por eso uno va y le dicen, venga, no tome fotografías. Lo primero que hacemos es tomar fotografías. O cuando va a una obra de teatro de Águila Descalza que apenas están empezando a circular, entonces lo primero que dicen es, está prohibido grabar, usar cámaras, tomar fotografías, porque precisamente apenas la obra está saliendo a ser comunicada. Derecho de atribución es darle, citar a ese autor de esa obra, ¿cierto? Uno siempre debe decir, mire, esta obra fue producida por Pepito Pérez y darle el conocimiento, ¿cierto? También tiene derecho a publicar con un seudónimo. Entonces todos podemos hacerlo, publicamos un poema y nos da como, ay, no quiero que vean mi nombre en el poema, sino que me pongo un seudónimo. Derecho a la integridad, que es derecho a objetar la destrucción o modificación de su obra si atenta contra su honor y reputación, que era lo que les contaba un poco con la obra de Fernando Botero. Pero también nos puede ocurrir a nosotros. ¿Quién quita que alguno de ustedes algún día sea pintor o ya lo son y pone su obra en el colegio y algún profesor del que no gusta de usted va y le hace una modificación a su obra? Usted tiene toda la potestad legal para entablar una acción, ¿cierto? Entonces a nosotros estamos inscritos desde hace muchos años en el convenio de Berna y todos los países que están en azul hacen parte de ese convenio, que quiere decir que nuestras obras están protegidas en esos países. Sin embargo, en países como Afganistán, como Japón, etcétera, donde están los grisecitos, no tenemos protección. Entonces allá pueden hacer lo que quieran con nuestras obras y acá podemos hacer lo que queramos con las obras de esos países, ¿cierto? Porque ellos no están protegidos por esta normativa, ¿cierto? Entonces, en vista de que hay muchas limitantes con el derecho de autor. Otra cosa que nosotros, la música, ustedes han visto en los buses, escuchamos música, llevamos música en una memoria. El transporte, se supone las empresas de transporte pagan Saico a Simpro. Entonces, ya han pagado un impuesto, lo mismo que los negocios de entretenimiento nocturno como bares, discotecas y demás, tienen que pagar ese impuesto para que la gente pueda disfrutar de una música en este lugar, ¿cierto? Todo es impuestos, pero también, bueno, y lo otro es que tampoco le retribuyen, cuando hacen este recaudo, tampoco le retribuyen al autor este importe por escuchar su música, ¿cierto? Que un poco eso también nos ha mostrado esta pandemia y es que ha cambiado tanto todo que los conciertos ya son virtuales. Entonces Saico Asimpro está muy preocupado por el tema de los impuestos de hacer conciertos virtuales, ¿sí? Cómo equilibrar el sistema para garantizar los derechos humanos como la libertad de expresión y la participación en la vida cultural, ¿cierto? Entonces, hay obras de dominio público y esas obras de dominio público las podemos utilizar
porque ya están disponibles, las podemos utilizar, modificar, remezclar, dañar, quitar, publicar con fines de comerciales, siempre y cuando cumplan con esa característica de dominio público que ahorita les voy a mostrar cómo la van a ver en la red. Y son las obras de autores que fallecieron sin dejar herederos. Entonces uno puede encontrar música, música colombiana que circula y nadie sabe quién la produjo o nadie sabe, nadie tiene los derechos de autor, entonces uno la puede utilizar. O canciones que ya les han otorgado ese derecho, dominio público, ¿cierto? Las que tengan agotado el periodo de protección. En Colombia el periodo de protección está entre 70, desde el día en que 70 años desde el día en que se produce la obra, y 50 cuando ha fallecido, ¿cierto? Si alguien produce la obra y no se la atribuyó con derechos de autor, no supieron qué fue, etcétera, tiene 70 años desde el día que la produjo para volverse pública, de dominio público. Las obras extranjeras que no gocen de protección en Colombia, lo había puesto en otra presentación, en Colombia, las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos, y las obras cuyos titulares renuncian a los derechos patrimoniales. Entonces, miren que acá dice, de dominio público. Este lo cita porque la ley del 2018 modificó algunos artículos. Antes nosotros teníamos apenas 60 años. Lo modificó y lo puso en 70 años contados a partir del año calendario de la primera publicación. Y si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada. El plazo de protección es 70 años calendario. Si Lina produce un lienzo con una pintura y Lina se muere al otro día que produce la obra y nadie sabe que fue ella, pasan 70 años y ya yo la puedo usar como yo quiera, porque Lina no dejó derechohabientes, o sea, herederos, que van a estar reclamando su obra, ¿cierto? Hay unas excepciones legales que yo se las dejo en la presentación, ¿cierto? Y es el tema del derecho a la cita. Entonces, por eso cuando hacemos una maestría tenemos que citar con normas APA, no es un capricho, es un asunto legal, porque también a las universidades les puede recaer el peso de la ley por copy-paste de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, citar en normas internacionales. Reproducir, que era lo que les decía, para la enseñanza, capítulos de libros o algunas obras. Entonces, cuando los museos llevan sus obras y las presentan a sus estudiantes, o una obra que lleven a un colegio, es porque ya está autorizada, porque ya se han pagado esos derechos de autor, ¿cierto? Las bases de datos donde buscamos información, por ejemplo, en la universidad paga más de 6.000 millones al año, la Universidad de Antioquia y las universidades en general pagan muchísimos millones para que los estudiantes puedan acceder a recursos de lectura excepcionales que no están, pues cualquiera no los accede porque realmente no son públicos, ¿sí? Reservar los ejemplares. Entonces, en caso de extravío, cuando han ido a las bibliotecas se han dado cuenta que hay una sesión que se llama colección de reserva. Esa colección de reserva no es un capricho, es que dice el autor que esa obra, así como el texto de Gabriel García Márquez, no se puede prestar, ¿cierto? Y si se extravía, solo la universidad o la biblioteca tiene la potestad de hacer la reproducción, ¿cierto? Pues porque ya ha comprado el libro, porque ya está allí esos permisos, ¿sí? Y las licencias. Entonces, para hacer un poco más justo este tema, empieza un movimiento en los Estados Unidos que es un movimiento del Open Access, el acceso abierto, ¿cierto? Y aparece allí el tema de las licencias Creative Commons, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean estos iconos, siempre tengan presente qué pueden usar y qué no. Cuando sale la gran C, es la que aparece con derechos reservados, que es el copyright, que ha querido como también ponerle precio a todo, ese no lo pueden usar, ¿sí? Pero cuando aparecen estos iconos que están viendo en pantalla, miren, la de dominio público, que es la primera, si ustedes encuentran una imagen y tiene esta C, que también ya les voy a mostrar cómo buscarlo, entonces
pueden usar la obra, la pueden usar con fines comerciales, la pueden reelaborar, la pueden publicar en sus redes. Ahora, otra pregunta que me hacen es, que me han hecho en repetidas ocasiones es, profe, pero es que yo encontré esa foto en Facebook. Yo le digo, ¿y eso le da a usted derecho de uso? Les dicen, sí, porque está en Facebook. No, todo lo que subimos a Facebook, a Instagram y a redes es de esas compañías. Ellos se quedan con los derechos de autor de esas imágenes, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro otra obra que tiene esta imagencita del muñequito, yo debo usar la obra, pero tengo que darle reconocimiento, ¿cierto? El by es hecho por. Luego encuentro esta obra, entonces es compartir, citar y compartir, ¿cierto? Esta citar y compartir igual, muñequito más el igual, ¿cierto? Muñequito más signo pesos tachado, es que no le puedo hacer uso comercial, ¿cierto? Muñequito más signo pesos más la C al revés, entonces es no comercial, compartir bajo la misma licencia. Yo les dejo la presentación y cada vez las licencias más restrictivas son las que tienen este icono rojo. El uso, las menos restrictivas se pueden usar comercialmente, ¿cierto? No se pueden usar comercialmente, perdón, ¿cierto? Entonces miren que acá lo van diciendo. Y para buscar, para ir a la fija y decir, bueno, yo necesito buscar imágenes, necesito buscar audios, yo les voy a compartir acá en el chat este enlace, el chat de la presentación. Si van teniendo preguntas hasta ahora, me pueden hacer las preguntas. ¿Yes? Pues acá está. Ahí uno va a la fija y puede buscar imágenes, audios. Si quieren hacen el ejercicio. Yo les voy a mostrar también cuando uno ingresa a Google, cómo busca en Google imágenes que sean de uso libre, ¿cierto? Ya les voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a compartirles la web. Entonces dice así, presentar ahora una ventana de Chrome y le voy a presentar, tengo 1000 ventanas abiertas, esta de Google. Pues miren, cuando yo voy a buscar una imagen, yo voy a buscar flores. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Voy a buscar Sí, profe. flores. Entonces miren que me aparece todas las búsquedas generales. Entonces yo le voy a decir que voy a buscar imágenes, ¿sí? Y cuando veo imágenes, hay una opción acá que se llama herramientas. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Listo. Y hay una opción que se llama derechos de uso. Entonces miren que acá me está mostrando que todavía están sin filtrar por licencia. Yo digo, yo voy a buscar una imagen de flores que sea etiquetada para reutilizar con modificaciones. Entonces miren que si doy clic, él me va a mostrar todas las imágenes de flores que yo puedo utilizar. Y si vengo a esta, voy a ir directamente a Wiki, a Wiki y me dice que esta imagen, yo les voy a mostrar acá, debe tener este es un archivo Wikicommons, contenido libre. Entonces, miren que acá él me va mostrando de qué se trata y más abajito él me va a mostrar la licencia. Entonces, miren que dice, es libre de compartir, de copiar, distribuir y transmitir el trabajo, de remezclar, de adaptar el trabajo bajo las siguientes condiciones. O sea, yo la puedo usar, pero tengo que darle crédito. Debes otorgar crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si realizaste algún cambio. Puedes hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de manera que sugiera que el licenciante te respalda a ti o el uso que hagas. Y debe compartir bajo la misma licencia. Entonces, cuando yo quiero ver la licencia bajo la cual está compartida, hago clic en el enlace porque siempre lo van a encontrar. Entonces, miren que me lleva a la página de las licencias y me dice cuál es ese tipo de licencia.
y que yo la debo compartir obligatoriamente bajo esta misma, ¿sí? Preguntas hasta ahí. En el chat les había puesto un enlace que voy a copiar acá y también les voy a mostrar. Ahí pueden encontrar. Uno en este enlace va a la fija, porque de una vez sabe que está buscando. Miren que hay unas categorías. Puedo buscar imágenes en Flickr, puedo buscar música en Jamendo. Jamendo es un repositorio de música clásica, audios, también canciones de pop, rap, etcétera, ¿cierto? Puedo buscar en Spin Express, que son videos. Puedo buscar música en CC Mixter, imágenes en Pixabay. Pixabay es un muy buen repositorio de imágenes y de iconos. Y créanme que todo lo que allí encuentren tiene su licencia y tiene garantizado que no te van a hacer ninguna acción legal. Los videos de YouTube, siempre que los vayan a buscar para uso educativo, búsquenlos acá, porque realmente YouTube, todos y todos sus derechos tienen una licencia estándar y esa licencia estándar dice muy clarito que no se pueden usar ni descargar. Cuando YouTube nos muestra el icono de descargar, pues ahí ya lo podemos usar, porque si el autor ha dicho que lo que está ese icono es porque se puede usar, ¿cierto? De lo contrario, no. Tenemos SoundCloud, que también es otro repositorio donde se pueden usar, y Wikimedia, que en Wikimedia van a encontrar muchas obras de dominio público. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, profes. Ninguna. Les voy a volver a la presentación. Voy a presentar ahora en la ventana. Pero Hola. no tanto una pregunta, sino, pues, la verdad me deja como muy pensativa eh, toda la exposición que nos has presentado, Sí. porque, bueno, si nosotros como maestros estamos cayendo en un error tan grande como estos y estamos ya, pues, como enfrentando ese proceso desde la legalidad, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos brindando? Sí. Y, por ejemplo, también le preguntaba a Lina que el hecho de uno publicar estados en WhatsApp en los que hace uso de material que no es de uno, entonces el Ajá. asunto se está yendo como de las manos porque todas las personas publican material sin respetar esos derechos. Claro, y hay un asunto que dice la norma, es el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad, que es lo más grave, ¿cierto? Y uno puede alegar en un estrado judicial que no sabía, pero eso no lo eximen. Miren, en la universidad, un joven de la Universidad Nacional se fue a Chile a hacer un posgrado y había un tema que solo lo investigaba otro joven en los Andes. Y él se encontró la tesis de este muchacho y la subió en un repositorio académico que se llama academia.edu. La subió solo como material de consulta. No dijo que era de él, no dijo nada, la subió. Este muchacho de los Andes lo tiene demandado y le han puesto 5 años de cárcel al joven por subir esa tesis allá en ese repositorio. ¿Qué logró? La Fundación Carisma lo defendió y logró que le quitaran esa medida de cárcel, o sea, logró tumbar el asunto porque él no hizo ni uso ni abuso de esa tesis, él la subió porque es el único recurso que hay para mi investigación y que lo puedo usar citando, efectivamente citó a este joven de los Andes, pero la acción legal estuvo de por medio. Entonces nosotros compartimos y hacemos uso de recursos sin saberlo y estamos incurriendo en un asunto legal, ¿cierto? Entonces, por eso siempre es tener en mente, esto se podrá usar, esto, ¿quién lo habrá producido? Cuando nos llegan a WhatsApp, todas esas cadenas de audios que luego sale la policía y dice, no reproduzcan cadenas de WhatsApp, no tal cosa. Uno, son noticias falsas. Dos, ¿quién las produce? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la confiabilidad? El tema de las imágenes, que nosotros eso lo reproducimos muchísimo, ¿sí?
en estados de WhatsApp, en redes sociales, etcétera, ¿sí? Se les dejo también en la presentación una lista de enlaces, aparte pues del que les mostré acá, donde está el CC Search, que de una vez también les muestra las licencias. Les dejo una lista de recursos para búsqueda de material libre, donde pueden buscar, por ejemplo, rostros. Los rostros de personas son muy difíciles de usar, pero entonces, por ejemplo, en This Person Doesn't Exist, son rostros de personas que no existen, son creadas por algún diseñador que le dio por empezarse a crear cosas para que la gente utilice. Pixabay tiene imágenes muy bonitas, fotografías, iconos, etcétera, que pueden usar perfectamente. Y todas las imágenes, todo lo que está acá en esta lista de recursos lo pueden utilizar, ¿cierto? Las licencias de YouTube. Cuando yo entro a YouTube y veo los videos, a nosotros también somos muy dados a usar en los videos que producimos para los niños canciones de fondo. Entonces no falta el que pone una canción de fondo y le pone un videito y le pone una canción de fondo de Darío Gómez. Estás incurriendo en violación al derecho de autor, porque esas canciones no son de uso libre. Que estén en YouTube no quiere decir que sean de uso libre. De hecho, en este momento YouTube es muy estricto cuando uno va a subir la música, y si tiene derechos, si está violando derechos, automáticamente te eliminan el recurso que estás subiendo, ¿cierto? Entonces, en la parte final, cuando uno entra a YouTube, hay una opción que dice mostrar más, y por allá ya aparece la licencia estándar que dice que el contenido se provee en el estado en el que se encuentra. Usted podrá acceder al contenido para su información y uso personal solamente conforme a lo previsto a través de las funciones que se proporcionan en el servicio y según lo permitido en virtud de estos términos. Usted no descargará ningún contenido a menos que vea el enlace de descarga o similar mostrado por YouTube en el servicio. Usted no deberá copiar, reproducir, distribuir, transferir, transmitir, exponer, vender, licenciar, ni explotar de ninguna forma cualquier contenido para cualquier propósito sin el consentimiento previo. Yo recuerdo cuando estaba en un proyecto del ministerio que se llamaba modelos flexibles, hicimos uso de un fragmento de una película de, ¿cómo se llama este? Bueno, de una película, y queríamos mostrar un fenómeno de la física. A la Universidad de Antioquia le ha llegado demanda por el uso de eso, o problema para demostrar que era un fragmento con fines educativos. Imagínense, y nosotros dijimos, pero pues es que no estamos usando toda la película, se demostró que no se estaba usando toda, que estaba en un repositorio del Ministerio de Educación, que se estaba haciendo para explicar un fenómeno físico, y casi metemos en un lío a la universidad. La universidad usó para el examen de admisión un fragmento de una columna de la revista Semana. La revista Semana demanda a la universidad y la universidad se acoge al tema de la decisión 351 que les mostraba. Dice, esto lo estoy haciendo con fines educativos, estoy amparado en esta legislación, y demuestra y pierde de Semana la demanda. Entonces miren lo delicado que es, ¿cierto? Conclusiones: dar reconocimiento citando al autor de la obra, pedir permiso. En este momento estamos en un proyecto de un diplomado sobre diseño universal del aprendizaje, y hay un cuento muy bonito de inclusión que se llama Elmer el elefante. Les tuvimos que escribir anoche al autor del libro si nos permite hacerle una modificación en audio y en un video ilustrado. Estamos esperando que nos responda. Si no nos responde, no lo podremos hacer. Debe pagar o pedir permiso para reproducir, distribuir, adaptar y exhibir públicamente de acuerdo con lo que el autor de la obra haya definido como criterio de uso de su obra. En la red todo es posible, pero reproducir, distribuir o adaptar sin autorización constituye una violación al derecho de autor. Ser propietario de una obra física no significa que se es libre de reproducir, distribuir a través de memorias, CDs, USB, en la web, etc. Están algunos de estos materiales en el dominio público. Sí, hay que buscarlos por unos medios seguros, que ya también les mostré. Siempre preguntémonos eso,
Algunos de los materiales tienen permiso a través de una licencia Creative Commons o similar que permitan su uso. Por eso cuando yo les decía y entré a los cursos, yo veía muchos GIFs, a los cursos de la Juan María Céspedes, muchas imágenes. Yo decía, oh my God, yo apuesto y estoy segura que ninguna de estas imágenes cumple criterios de derecho de autor. Algunos de los materiales tienen uso gratuito a través de excepciones en la legislación de derechos de autor. Siempre verifiquemos eso, verifiquemos el tipo de licencia bajo la cual está producido. Vale la pena disponerse a licenciar sacrificando un poco del beneficio personal en favor del beneficio colectivo. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo ya hago cosas, hago algún documento o algo, entonces siempre le pongo el tipo de licencia. Si ustedes vieron en esta presentación, en una de las partecitas al inicio está la licencia. Esto es una creación y también le doy, por ejemplo, acá el reconocimiento a la primera persona que hizo la presentación. Esto fue en 2010 y le digo, esta presentación es una adaptación de una creación original de la profesora Marta Zapata para explicar la ley de derechos de autor en el contexto colombiano y dirigida a profesores de la Universidad de Antioquia. Para consultar la nueva ley, de clic en este enlace, ley de derechos de autor, y ahí la va a encontrar, ¿cierto? Reutilizar y compartir contenidos con licencias Creative Commons es una forma de contribuir al crecimiento de la cultura. ¿Y cómo puedo licenciar mi obra? Les voy a mostrar en esta página, en ese mismo enlace que les compartí en el chat, que se me hizo entre tantas. En la parte superior donde dice CC, ahí pueden ver las licencias y está la opción de ponerle licencias a su obra. E incluso usando esos iconos, busca, yo voy a poner las licencias Creative Commons de compartir igual y no hacer tal cosa. Entonces, allá en esa página, parte superior, de parte superior izquierda, les muestra cómo llegar a donde están las licencias. Yo a todas las cosas a mis estudiantes siempre les digo, si hizo un ensayo para presentarlo en un curso, póngale licencia. ¿Por qué? Porque los profesores también somos indelicados y he encontrado ensayos que los estudiantes han hecho para un curso y resulta que el profesor Pepito Pérez puso que ese ensayo era de él y se lo publican en una revista. Y el estudiante, como le da mucho miedo que pierda el curso, no le hace una acción legal al profesor. Eso tiene todo de rechazable y esos trabajos son de nuestros estudiantes, respetémoslos, ¿cierto? Y eso ocurre mucho en las universidades, ¿sí? Entonces siempre licencien sus obras. Que es que escribí una bobada de un cuento. No, no es una bobada, es una obra. Realmente escribir cuesta mucho, dibujar cuesta mucho, entonces siempre póngale su firma y otórguele una licencia de uso y así está garantizando que le respeten su obra. Preguntas, dudas, inquietudes. Yo ya terminé. Les doy otra vez nuevamente la bienvenida a este espacio. Aprovechenlo. Yo sé que les va a gustar y que les va a aportar. A veces nosotros pensamos que ya lo hemos hecho todo en la vida y que todos lo sabemos, pero yo soy una convencida de que cada día es una oportunidad para aprender y uno cada día seguirá siendo un aprendiz. Muchas gracias. Gracias por haber participado, por haberse gastado un tiempo importante y madrugar, que es bien duro, a participar de este espacio. Bueno, profe, muchas gracias. Igual también quiero saber si de pronto tienen dudas respecto al taller, respecto a la conferencia que nos acaba de dar la profe Licenia, o si tienen algún comentario. Yo tengo uno. Bueno, a mí me parece pues genial y muy importante que este tema sea introductorio dentro de cualquier curso. Creo que aún más con la situación que estamos viviendo, es necesario que los maestros implementemos los derechos de autor como, pues sí, o sea, dentro de la cotidianidad incluso de nuestras exposiciones, de nuestro diseño de cursos. Me da un poquito de alivio porque, bueno, por formación académica tengo un poco de conocimiento sobre el tema, pero como dice la profesora Licenia,
O sea, todos los días son la oportunidad de uno aprender, bueno, ¿cómo va esta situación? Porque puede que lo que yo aprendí hace un año, hoy ya tenga otra cláusula, porque así son los derechos de autor, y me parece muy importante. Y nosotros convertirnos también en reproductores de esta información, así no sea de carácter formal, sino haciendo la invitación con enlaces. Yo soy de compartir pues muchas de esas cositas con mis compañeros o con quienes son cercanos a mí. Creo que por ahí podemos empezar también a reproducir este tipo de información que además de valiosa nos va a librar de problemas futuros. Y empezar a usar, yo uso mucho Pixabay y es genial. A veces encuentras las imágenes con marca de agua, pero son muy pocas y creo que le da a uno una posibilidad enorme de seleccionar y de liberarse un poco también de esa responsabilidad. Entonces me parece genial que la introducción del curso sea con este tema. Y muchas gracias a la profesora. Y por esa manera también de transmitirnos esta situación que pues que debemos acoger, porque a veces nos lo muestran como, ay, es que te van a meter a la cárcel, o sea, como una amenaza, no, es como una invitación. Así, por ejemplo, hice yo la lectura y bueno, importantísimo. Y felicitaciones pues a Lina, a su compañero y a la profesora, Bueno, porque muchas gracias, profe, por las ideas que estás dando y que considero que son muy valiosas, porque cuando nos volvemos multiplicadores, hola, Sí, señora. entonces tenemos la posibilidad de también invitar a otros a conocer. Si yo siempre, cuando mis estudiantes hacen una presentación, yo cuando termina la presentación y no veo como al final unas referencias de dónde tomaron las cosas, yo les digo, bueno, ¿de dónde tomaron? Siempre empiezo los cursos contándole a los muchachos primero los derechos de autor. Les digo, porque en estos cursos, y yo no dicto cursos sobre derechos de autor, lo aprendí en la unidad de virtualidad de la universidad y lo he ido multiplicando entre mis estudiantes precisamente para fomentar una cultura de respeto hacia esas cosas que otros han hecho con muchísimo esfuerzo, ¿cierto? Pero también para evitar asuntos legales y no porque les diga se van a ir a la cárcel y la profe tiene razón, este no puede ser el fin de mostrarle al otro las normas y las cosas que existen, sino de invitarlos a hacer exactamente una cultura del uso de recursos libres, de apoyar a la gente que produce en Open Access, que la gente dice, no, es que seguro que eso es de mala calidad, no, es de muy buena calidad, académicamente, gráficamente, técnicamente, etcétera. Miren Moodle, la gente dice, qué pereza Moodle, es que es tan feo, pero ustedes saben quiénes están detrás de Moodle. Es toda una cantidad de personas, de ingenieros, que están aportando para que Moodle cada vez sea mejor y lo puedan usar las instituciones educativas sin tener que pagar. Entonces hay ingenieros, hay diseñadores, hay desarrolladores de software, etcétera, que están aportando. Y yo, siempre que me dicen, ¿cuál plataforma es mejor? Entonces yo le digo, ¿por cuál no tiene que pagar? ¿Cierto? Y es el tema de mirar los recursos de uso libre como potenciales altamente significativos para nuestras labores. Yo todo software libre, lo único que uso pagando es Microsoft Office, ya. Pero es también por el tema de interfaz y porque a cierta edad uno ya no quiere estar buscando cómo funciona Ubuntu y estas cosas, pero debería usarlo también. El uso de Muchas recursos gracias, libres, profe. con todo gusto, y ya le estoy compartiendo a Lina y a Johanna por correo la presentación para que la pongan en el curso y ustedes la tengan y tengan el listado de recursos que allí les comparto. A mí también me gusta mucho compartir, créanme. Y Lina y Johan lo saben, creo que a veces los mareo compartiéndole cosas. Vea esto, miren esto. Bueno, para finalizar entonces,
En el chat les dejo los correos de Joan y el mío, por si de pronto llegaran a necesitar en el desarrollo del taller ayuda o asesoría en algún momento, nos pueden contactar. Entonces, no siendo más, agradecemos mucho la participación, la puntualidad con la que asistieron y las participaciones que realizaron. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, profes, que estén muy bien. Hasta luego, que estén Hasta bien. luego, que Hasta luego, tengan un feliz gracias. día, chaito.